¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bueno, muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro tema en español. Estaba teniendo dificultades con el lenguaje, a ver si ya disminuyeron ahorita. Ya saben que a veces la mente es caprichosa, pero más la lengua, ¿verdad? Hace 4 semanas empecé a compartir el tema de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles fueron los primeros que compartí? Ayúdenme a recordar. ¿El primero cuál fue? Fe o fidelidad, ¿verdad? Que en algunos casos se traduce como fe, en algunos otros casos se traduce como fidelidad, y eso significa una persuasión o convicción firme. También hablando cuando se traduce como fidelidad, significa ser confiable. Después, la siguiente semana, hablé sobre el temor de Dios. Y esto significa darle a Dios reverencia, quedar en asombro, tenerlo en alta estima, honrarlo, tener un temor piadoso hacia Él y un profundo respeto. Temor de Dios es estar conscientes de quién es Dios, de sus cualidades y de sus atributos, y que esto nos lleve a admirarlo y a asombrarnos ante su grandeza y majestad, y que esto sea una inspiración para que le adoremos. La semana pasada hablé sobre la bondad. Bondad significa nobleza de corazón y de persona. La bondad es hasta cierto punto un sinónimo de amabilidad, pero es un poquito distinto porque la bondad es una expresión activa de benevolencia hacia los demás, y es un amor que nos motiva a servir y a ayudar a otros y a la necesidad humana. Mientras que la amabilidad es la actitud del corazón detrás de las buenas obras, la bondad es el acto mismo de las buenas obras. ¿Sí? La bondad nos impulsa a hacer el bien, nos impulsa a ayudar a quien lo necesite. La bondad es una expresión de compasión hacia las personas que están sufriendo algún tipo de necesidad por diversas circunstancias. La bondad causa una actitud amable y generosa hacia los demás. Mi tema de hoy es la humildad. En una ocasión alguien me dijo que era tan humilde, esa persona me dijo, soy tan humilde que me siento orgulloso de ser tan humilde. No sé cómo funciona eso, pero así me lo dijo. Vamos a leer Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice: ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte, humildad. Humildad significa actuar con modestia y sumisión delante de Dios. Humildad es un reconocimiento de ser indigno de recibir la misericordia y la gracia de Dios. Significa disminuirse, significa asumir un rango más bajo que los demás, no para ser pisoteados, sino para disminuir el orgullo de nuestra alma. Humildad significa tener una opinión modesta de sí mismo y comportarse de manera modesta. Ser humildes nos permite reconocer y confesar nuestro pecado y nos ayuda a someternos a la voluntad y a la palabra de Dios. La humildad nos permite estar conscientes de nuestras propias limitaciones y debilidades y actuar conscientes de ello.
La palabra humildad tiene su origen en una palabra latina, humus. Es una de las partes donde tiene la raíz, humus, que significa tierra o polvo. Humildad también significa ausencia de arrogancia o de soberbia. Es muy interesante que a lo largo de la Biblia y en repetidas ocasiones nos encontramos con frases que dicen que Dios se opone al orgulloso, que Dios resiste al soberbio, que Dios rechaza a estas actitudes, pero que sostiene y bendice a los humildes. Ahora, esto no tiene nada que ver con ningún tipo de competencia o animosidad, sino que tiene que ver con asumir la actitud equivocada. A optar por el orgullo como una actitud, es una actitud equivocada delante de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 22, dice: das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Es fuerte. Es una expresión fuerte. Puesto que la palabra humildad proviene de la palabra tierra, eso nos indica la importancia de estar conscientes de que a pesar de nuestros logros o pensamientos, a pesar de nuestra inteligencia o riquezas, a pesar de nuestros títulos o posiciones sociales, todos fuimos creados del polvo. Todos fuimos creados por Dios y Dios es el autor y el dueño de la vida, y por lo tanto debemos de conducirnos en esta vida con modestia y con el entendimiento claro de que Dios está por encima de todo y de todos. Este versículo que viene es tan bonito. Isaías 57. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Fíjense lo que dice. Dios habita en un lugar santo y sublime. Pero vean cómo dice que Él también habita con el contrito y humilde de espíritu. En otras palabras, Dios nos encuentra exactamente en el lugar en donde estamos. No importa si estamos atravesando una serie de problemas y dificultades. No importa si estamos en un momento de felicidad o prosperidad. No importa si estamos acá o allá, con estrés, sin estrés, con alegría o sin alegría. Dios tiene la capacidad de encontrarnos donde quiera que estemos. De habitar con nosotros. Me parece que es el Salmo 34 que dice que Dios está cerca de aquellos con el espíritu oprimido Dios está cerca de los desanimados. Uno pensaría que cuando uno está desanimado es porque Dios está bien lejos. Nada más lejos de la realidad. Dios está ahí. Dios nos encuentra ahí donde estamos. Dios no dice, no, primero salte de tus actitudes y luego ya. No, por supuesto que no. Dios nos encuentra ahí donde estamos. Dios habita con el humilde de espíritu porque el orgulloso excluye a Dios, porque el orgulloso no lo reconoce. Porque para reconocer y para incluir a Dios es necesario despojarse del orgullo
porque el orgullo es capaz de cegar el corazón y de impedirle estar consciente de Dios. Vamos a ver un par de ejemplos sobre la humildad. Números capítulo 12, versículo 1 dice, el primer ejemplo es Moisés. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Humilde. ¿Quiénes eran Miriam y Aarón? Eran hermanos de Moisés. ¿Sí? Hermanos de Moisés. Es interesante el hecho de que primero ponen el nombre de Miriam en la Biblia. ¿Por qué es esto? Porque todo parece indicar que fue Miriam la que empezó esta serie de críticas contra Moisés. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la razón de ellos para empezar a murmurar? ¿Envidia? ¿Celos? ¿Las dos cosas? Posiblemente. No vamos a juzgar cuál es el motivo, pero sin importar cuál haya sido ese motivo, parece que Miriam está tratando de hacer quedar a Moisés como un tipo orgulloso, como un individuo orgulloso, y la Biblia inmediatamente nos indica que no es así, nos indica que Moisés era el hombre más humilde sobre la tierra. Y eso es mucho decir, y más porque la Biblia lo dice. Yo les pregunto, ¿tenía Moisés razones para sentirse orgulloso? Sí. Muchas y válidas, pero no lo era. Moisés podría bien jactarse de poder ver a Dios, de hablar con Dios, de ser su amigo, tarará. Pero esa no era su actitud. Su actitud fue humilde. Vamos a leer más en Números 12. El Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. ¿Notan esa frase? Dios se refiere a Moisés como su hombre de confianza. ¡Wow! ¡Wow! Versículo 8. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Dios mismo describe a Moisés como su hombre de confianza y sin embargo Moisés continuó siendo el hombre más humilde sobre la tierra. Nuestro segundo ejemplo, y por supuesto, nuestro segundo ejemplo es Jesús. No hay mejor ejemplo. Filipenses capítulo 2 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es nuestro máximo ejemplo y modelo de humildad en todos los sentidos. Jesús tenía razones para no mostrar humildad. Jesús tenía razones para haber
rechazado el trato denigrante que sufriría por parte de la humanidad y sin embargo no lo hizo. El apóstol Pablo escribe y nos llama a ser humildes de corazón, a ser humildes de actitud, a cultivar la humildad como una cualidad importante en nuestra comunión con Dios y en nuestro trato hacia nuestro prójimo y en general en nuestra vida cotidiana. Somos llamados a asumir la misma actitud de Jesús, que fue la actitud de un siervo. La actitud que no tiene en cuenta factores creados por los humanos. ¿Qué tipo de factores? Como la posición social o económica, los títulos, las posiciones. Porque Jesús, siendo Dios, siendo el dueño de todas las cosas, siendo el creador de todas las cosas, siendo el sustentador de todas las cosas, siendo Él mismo la fuente de la vida, Jesús tomó forma de siervo y se humilló, se despojó absolutamente de todo por amor a nosotros. Él es nuestro ejemplo de humildad, Él es nuestra inspiración, Él es nuestro modelo a seguir y a imitar. Primera de Pedro capítulo 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos. En el libro de Santiago dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Por qué sería esto? Porque no es correcto que un pedazo de barro alardee de algo que no es. A Dios le molesta el orgullo. El orgullo no es un fruto del Espíritu Santo. El orgullo es más bien producido por el maligno, porque el maligno quiso ser algo que no era, quiso usurpar una posición y adueñarse de algo que no era suyo, porque el maligno quiso ser Dios, el maligno quiso usurpar el trono de Dios. El orgullo puede movernos a ver a los demás como inferiores. Ese es un orgullo maligno que no debemos de asumir. Vamos a ver, tres de las bendiciones que Dios concede a los de corazón humilde. Salmo 149 dice: porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Una de las bendiciones que Dios concede a los de corazón humilde es la victoria. Hace rato ponía un ejemplo del boxeo. ¿Les gusta el boxeo? Bueno, voy a compartir la historia otra vez. Que hace ratito no pude acordarme del peleador Marco Antonio Barrera, que fue campeón en varias categorías. Fue desafiado por un peleador de algún lugar en Estados Unidos. Y de hecho ocurrió lo mismo con el peleador Juan Manuel Márquez, que fue desafiado igual por un peleador estadounidense. La ventaja que tenían los peleadores estadounidenses es que las peleas fueron en su propio país, en su propio pueblo o ciudad. Y pensé en esto porque cada vez que quiero explicar lo que significa, lo que la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo, cada vez batallo. Y este ejemplo como que me ayudó a entenderlo y espero que nos ayude a entenderlo a todos mejor.
porque estamos hablando de la victoria como algo que Dios da a los humildes. Particularmente vamos a hablar del peleador, del boxeador Márquez. Es desafiado por un peleador mexicoamericano que lo lleva a pelear a su propia ciudad. Y la declaración del peleador mexicoamericano es: tú no me puedes ganar. El peleador de allá era 10 años más joven que Márquez. ¿Sí? Eso significa más fortaleza, más reflejos, más varias cosas. Dijo: tú no me puedes ganar porque yo soy más joven que tú, soy más fuerte que tú, y además vas a pelear conmigo en mi pueblo. Ocurre el día de la pelea. Desde el primer round, el peleador, me parece que se apellida Díaz, empezó a golpear duro a Márquez, duro. Y así ocurrieron los siguientes rounds. La puntuación era Díaz cada vez arriba. Cada final de round arriba. Llega el 9º round y Márquez noqueó a Díaz. Las peleas normalmente son de 12 rounds. En el 9º round, Márquez lo noqueó. Cuando lo noquea, Marco Antonio Barrera es victorioso. Pero cuando lo noquea en su propia casa, es más que victorioso. Jesús nos hace más que victoriosos. El apóstol Pablo dice: somos más que vencedores en Cristo porque estamos en territorio del enemigo. Pablo dice que el diablo es el príncipe de este siglo, el gobernador de este siglo. Y Dios nos da la victoria. En Cristo Jesús, Dios concede el honor de la victoria a los humildes. Voy a repetir un versículo que leímos anteriormente, Isaías 57. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Otra de las bendiciones que Dios concede a los de corazón humilde es su presencia. La victoria, pero también su presencia. Y lo que decía hace un momento, Dios nos encuentra allí donde estamos. Finalmente, Mateo capítulo 5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Otra de las bendiciones como resultado de la humildad es recibir la herencia del Señor. Este es un solo ejemplo, la tierra. Hay tantas bendiciones que el Señor concede a los de corazón humilde. Para terminar, humildad significa actuar con modestia y sumisión delante de Dios. Es un reconocimiento de ser indigno de recibir la misericordia y la gracia de Dios. Humildad significa disminuirse, asumir un rango más bajo que los demás, no para ser pisoteados, pero para disminuir el orgullo de nuestra alma. Es tener una opinión modesta de nosotros mismos y comportarnos de manera modesta. Eso es la humildad. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por tu palabra, por el privilegio de tenerte a ti como nuestro ejemplo y nuestro modelo, de tenerte en nuestra vida, de saber que tú nos amas como lo haces, que tú habitas en nosotros y con nosotros. Gracias por tu palabra hoy.
Pedimos tu bendición sobre cada uno. Bendice los corazones, bendice nuestra vida en esta semana. Ayúdanos a ser de bendición a donde quiera que vayamos y permítenos modelar los frutos de tu Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos terminado. Que Dios les bendiga. Tengan una buena semana. Mejor que la pasada. No sé cómo fue la pasada, pero que esta sea mucho mejor.